Muy buenas, bienvenidos al canal de Introducción a Electrónica de Asun Santa María y vamos a empezar los problemas de los diodos. Este es el primer problema de cuadernillo, que es un problema de examen, vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, voy a ir leyendo el enunciado para que aprendamos a interpretar los datos que nos da el enunciado. Entonces dice, se tienen dos diodos idénticos, caracterizados por la ecuación de Shockley y trabajando en continua, ¿vale? Ambos diodos están a la misma temperatura. Si están a la misma temperatura, quiere decir que tienen el mismo potencial térmico, ¿vale? El potencial térmico es KT partido por E. La carga del electrón y la constante de Boltzmann son constantes. Si están a la misma temperatura, pues entonces van a tener el mismo potencial térmico. Dice, cada uno de los diodos conduce 10 miliamperios cuando su tensión es 0,7 voltios. Es decir, que cuando su tensión es 0,7, por él pasan 10 miliamperios. Si pintamos la tensión corriente en un diodo, pues esta será la tensión, pongo todo en mayúsculas porque estoy en continua, y esta será la corriente. Entonces, cuando la tensión son 0,7, la corriente es 10 miliamperios, cuando la tensión son 0,8, la corriente son 100 miliamperios. Entonces nos pide calcular el potencial térmico y la corriente inversa de saturación del diodo, ¿vale? Luego dice, si los diodos se conectan como muestra el circuito de la figura, pero esto ya es para el tercer apartado, calcular el valor de la resistencia que hay que poner aquí para que la tensión V0 valga 80 milivoltios. Y da como dato que I sub G, la corriente del generador, vale 10 miliamperios. Y al final del enunciado añade una nota que dice que puede utilizar la aproximación de la ecuación de Shockley en directa, que es esta. Vale, la ecuación de Shockley es como esta, pero con un -1 aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, como cuando estamos en directa, el -1 es despreciable frente a la exponencial, entonces queda esta expresión que es un poco más sencilla. Bueno, pues vamos a hacerlo. Los dos primeros apartados no tienen nada que ver con el circuito es para el tercero. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces se trata de escribir el modelo de Shockley para este problema, que es, además nos da la ecuación, o sea que no puede ser más fácil. I sub d es igual a I sub s por la exponencial de Vd partido por Vt. Entonces nos da dos datos, o sea nos da I sub d para una Vd e I sub d para otra Vd. Y nos pide calcular Vt e I sub s. Nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillo, ¿vale? Voy a poner primero el segundo dato, para que me quede más fácil ahora de explicar. Entonces, cuando I sub d vale 100 miliamperios, o sea, 100 por 10 elevado a menos 3, es porque Vd vale 0,8 voltios. Entonces, 100 por 10 elevado a menos 3 será igual a I sub s, que no lo conozco, me lo piden, por la exponencial de 0,8 partido por Vt, que tampoco lo conozco, ¿vale? Y luego el otro dato que da es que la corriente vale 10 miliamperios, ¿vale? Cuando la tensión es 0,7. Pues me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo que despejar de aquí I sub s y Vt, perdón. ¿Vale? Bueno, pues para operar esto hay que manejar un poquito de exponenciales. Simplemente dividiendo las dos ecuaciones, si yo las divido, pues me quedará 100 entre 10, pues 10 será igual. Las I sub s se van a la exponencial de 0,8 partido por Vt partido por la exponencial de 0,7 partido por Vt, ¿vale? El cociente de dos exponenciales es lo mismo que la exponencial de la resta, ¿vale? O sea, será 0,8 partido por Vt menos 0,7 partido por Vt, ¿vale? Es decir, 0,1 partido por Vt. Me queda que 10 es igual a la exponencial de 0,1 partido por Vt. De aquí tengo que despejar Vt. Esto me quedará perdón, voy a tomar logaritmos antes de despejar. Tomo logaritmo neperiano y me queda logaritmo neperiano de 10 igual a 0,1 partido por Vt. Y ahora sí ya despejo Vt, que me quedará 0,1 partido por el logaritmo neperiano de 10. Esto lo hacéis en la calculadora y queda 0,043 voltios. Ese es el potencial térmico al que están los diodos, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo Vt, ya sacar I sub s de cualquiera de las dos expresiones, pues lo puedo sacar, por ejemplo, de la segunda, ¿vale? Que he escrito 10 por 10 elevado a menos 3 será igual a I sub s por la exponencial de 0,7 partido por Vt. Como ya tengo Vt, voy a despejar I sub s, ¿vale? Entonces, I sub s me queda igual a 10 por 10 elevado a menos 3 partido por la exponencial de 0,7 partido por Vt, ¿vale?
Aquí podéis hacer dos cosas, o meter VT, el dato que nos ha dado, 0,043 voltios, y operar, y eso os da un valor, o si os fijáis, aquí tengo una expresión de VT en función del logaritmo. La voy a meter ahí, a ver si llego a algo sencillo, que ya veréis que sí, ¿vale? Entonces, esto será igual a 10 por 10 a la menos 3, partido por la exponencial de 0,7, partido por VT. VT vale 0,1, partido por el logaritmo neperiano de 10. Si operamos esto me queda 10 por 10 a la menos 3, y aquí abajo me quedará la exponencial de 0,1 entre 0,7 entre 0,1 me queda 7 por el logaritmo neperiano de 10. Exponencial del logaritmo neperiano, perdón, de 7 por el logaritmo neperiano de 10, ¿vale? Esto es lo mismo que la exponencial del logaritmo neperiano de 10 elevado a 7. La exponencial del logaritmo neperiano de 10 elevado a 7 es 10 elevado a 7, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda? Pues aquí me queda 10 por 10 a la menos 3 partido por 10 a la 7, ¿vale? Lo cual es 10 por 10 a la menos 10 amperios. Esa es la corriente inversa de saturación de los diodos, ¿vale? Si hacéis esto mismo con la primera ecuación, pues llegáis al mismo resultado, ¿vale? A que la corriente es 10 por 10 elevado a menos 10 amperios, o lo que es lo mismo, esto es 10 elevado a menos 9, que es un nanoamperio, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el potencial térmico, 0,043 voltios, y la corriente inversa de saturación, que es un nanoamperio, 10 elevado a menos 9 amperios. Vamos rápidamente con la segunda parte, que dice que conecto a los diodos como muestra el circuito y que calcule R para que la tensión de salida sean 80 milivoltios. O sea, conozco esto, 80 milivoltios, conozco esta corriente y me pide R, ¿vale? Pues vamos a poner las ecuaciones para analizar esto. Voy a utilizar el modelo de Shockley, que es el que me dan, ¿vale? Ahora ya no sé cuánto vale la corriente y la tensión en cada diodo, pero sí que sé cuánto vale la corriente inversa de saturación y el potencial térmico, que para eso los he hallado. Entonces, ¿qué me quedará? Bueno, pues que la corriente en el diodo 1, si es esta, ID1, y esta es la tensión en el diodo 1, y por aquí voy a pintar la corriente en el diodo 2 y la tensión en el diodo 2, ¿vale? Porque es que es la única ecuación que tengo. Entonces, la corriente en el diodo 1 será I sub S por la exponencial de la tensión en el diodo 1 partido por VT. La corriente en el diodo 2, pues lo mismo, la corriente inversa de saturación por la exponencial de la tensión en el diodo 2 partido por VT. Aquí ya os digo que I sub S y VT lo conocemos ya, que para eso lo hemos hallado, ¿vale? Y por otro lado, tengo que buscar alguna relación donde salga V0 y R, porque es lo que tengo que hallar, ¿vale? Bueno, entonces, sé por un lado que la I sub G que entra aquí será igual a I de 1 más I de 2, poniendo la ecuación de este nudo, ¿vale? I de 1 más I de 2 es igual a I sub G, que esto lo conozco, son 10 miliamperios, ¿vale? Y por otro lado, sé que aquí V2, bueno, que la tensión en la resistencia es V0, ¿vale? Entonces, esto me da una relación entre V de 1 y V de 2. Si os fijáis, la tensión en el diodo 1 será igual a la tensión en el diodo 2 más V0, ¿vale? V0 es la tensión aquí, en este punto, V0 más V de 2 me da V de 1. Bueno, pues ya tengo ahí otra ecuación. V de 1 más V de 2 es igual, perdón, V de 1 es igual a V de 2 más V0, ¿vale? Entonces, tengo ese sistema de ecuaciones, tengo 4 ecuaciones, y luego tengo como incógnitas I de 1 y de 2, V de 1 y V de 2, ¿vale? Bien. ¿Yo qué es lo que quiero hallar? Pues hombre, me gustaría poder hallar esta corriente, la corriente por el diodo 2, porque si yo calculo cuánto vale eso, pues ya sé que V0 es R por I, entonces ya saco R. Si conozco V0 y conozco I, pues ya saco R, que es lo que me piden. Entonces vamos a intentar sacar I de 2.
¿De acuerdo? Bueno, si yo tuviera las tensiones V de 1 y V de 2, pues las metería ahí y ya está, pero es que no las tengo. Entonces tengo que trabajar con estas ecuaciones, ¿vale? Entonces vamos a sumar las dos corrientes, que eso sé que son 10 miliamperios. Entonces eso me quedará que I sub S, I de 1, ¿no? Que es I sub S por la exponencial de V de 1 partido por VT más I sub S por la exponencial de V de 2 partido por VT es igual a 10 miliamperios. Vale, aquí conozco VT, conozco I sub S. Si yo pudiera sacar ahí V de 2 o bueno, operar un poco, pues iría bien, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, aquí tenemos que V de 1 es igual a V de 2 más V0. Pues vamos a sustituirlo para quitar esa incógnita, ¿vale? Y dejar solo una en función de V de 2. Entonces esto será I sub S por la exponencial de V de 2 más V0 partido por VT, ¿vale? Sustituyendo V de 1 por V de 2 más V0, más I sub S por la exponencial de V de 2 partido por VT, igual a 10 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Bueno, pues vamos a separar esto, porque fijaros que me va a salir I sub S exponencial V de 2 partido por VT dos veces. Entonces si opero, pues esto me quedará I sub S por la exponencial de V de 2 partido por VT por la exponencial de V0 partido por VT, ¿vale? Más I sub S por la exponencial de V de 2 partido por VT, ¿vale? Igual a 10 por 10 elevado a menos 3. Aquí lo único que he hecho es separar esta exponencial, ¿vale? En producto de dos exponenciales, ¿vale? De tal manera que ahora este factor de aquí, I sub S exponencial de V de 2 más VT, pues lo puedo sacar factor común y me quedará I sub S por la exponencial de V de 2 partido por VT, factor común de exponencial de V0 partido por VT más 1 igual a 10 por 10 a la menos 3, ¿vale? Bueno, pues nada, ya de aquí puedo despejar y me quedará que I sub S por la exponencial de V de 2 partido por VT será igual a 10 por 10 a la menos 3 partido por esto de aquí, ¿vale? Lo voy a poner al revés, 1 más exponencial de V0 partido por VT, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí ya conozco todo, conozco V0, que vale 80 milivoltios, conozco VT, que lo hemos sacado antes, y puedo hacer este cociente. Si hago este cociente, esto me queda 1,35 miliamperios. 1,35 por 10 elevado a menos 3 amperios. Si os fijáis, esto de aquí es precisamente I sub 2, I sub S por la exponencial de V de 2 partido por VT, ¿vale? Aquí lo tenemos, esto es I sub 2. Entonces he sacado I sub 2, que es lo que quería, ¿vale? Ahora ya tengo I sub 2, tengo V0, pues me resulta muy fácil sacar R. R será igual a V0 partido por I sub 2, la I del diodo 2, ¿vale? Entonces, operando 80 milivoltios entre esa corriente que me ha salido, esto me queda 54,48 ohmios. 48 ohmios. Perdón, 58. Y ya está, ya hemos resuelto el problema. Entonces, como veis, para hacer problemas con la ecuación de Shockley hay que tener un poquito de soltura operando exponenciales y logaritmos, y tampoco es mucho más complicado. Bueno, pues nada más, hasta luego.